Éxodo capítulo 4, verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, hágamelo saber. El Señor puso este mensaje en mi corazón y quiero esta tarde predicarle la palabra de Dios. Amén. Dice así la escritura en el nombre de Jesús. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés, dice la escritura, huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en tu seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8: si aconteciere que no te creerán, o que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán en aquellas aguas que tomaras del río, y harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, me quiero enfocar en este versículo, en el versículo 10 y 11. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o el sordo, al que ve y el ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y en el versículo 13, Moisés todavía seguía mirando sus debilidades, y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Amén. Vamos a orar para que el Señor dirija el mensaje esta noche. Ore por mí en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Es un honor, es un privilegio estar en este lugar. Oramos, Señor, para que guíes cada palabra, cada pensamiento que haya en mí, Padre, para predicar esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón. Señor, reprendemos todo espíritu contrario que quiera perturbar en los aires. En el nombre de Jesús se va. Y damos libertad al Espíritu Santo, Señor, que esta noche salgamos de este lugar entendiendo que hay un propósito, Señor, en nuestras vidas, en cada situación que estamos pasando. A ti sea la gloria y la honra. Y el pueblo del Señor dice: amén. Tome su lugar, hermanos, glorificando el nombre del Señor. Hermanos, esta tarde quiero hablarles sobre el tema, y a lo mejor se va a oír un poco raro el título, pero quiero hablarles sobre el tema. Le he titulado: oigan, ¿por qué estoy aquí? Hace una pregunta: oigan, ¿por qué estoy aquí? Amén. Ese es el tema que el Señor puso en mi corazón, y quiero tratar de hablarles sobre ese tema. Imagínense, hermanos, tener que atravesar esta vida tan ocupada que vivimos, amén, en estos últimos tiempos. Pero imagínense que tenga que atravesar esta vida sin manos y sin pies. Quiero que medite ahorita un poquito en esto. Imagine su vida sin tener la habilidad de caminar, ni siquiera poder cuidar de sus necesidades básicas, sin poder abrazar a aquellos a quien usted ama y aprecia.
Esta tarde, hermanos, quiero que usted conozca a Nick Vujicic. Este hombre, Nick Vujicic, sin tener advertencia médica a su madre, este hombre nació en 1982 en Australia, pero este hombre, hermanos, sin tener una advertencia médica, nació sin brazos y sin piernas. 3 sonogramas que le habían hecho a su madre fallaron, hermanos, en encontrar las complicaciones de este niño. Sabemos que constantemente los doctores, cuando una mujer está embarazada, están monitoreando, están chequeando, están haciendo pruebas para detectar cualquier enfermedad que pueda traer el bebé en el vientre. Bueno, a Nick Vujicic, hermano, no le detectaron ninguna complicación, pero se imagina cuando recibió la mamá a este bebé, hermanos, un bebé sin manos y sin pies. Quiero que sepa, hermanos, que aún así la familia de Nick Vujicic estaban destinados en poder enfrentar, hermanos, este reto y de tener la bendición, escuche esto, la bendición de crear a un hijo que rehusaba a permitir que su condición física limitara su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero decir que los primeros años de este niño no fueron fáciles, fueron muy difíciles. Él no solo batallaba con los retos que enfrentaba en la escuela, hermanos, como muchos sabemos, ahí los niños se hablan feo, se hablan muy feo. Imagínense un niño que andaba en la escuela sin manos y sin piernas, hermanos, pero aún así Nick enfrentó ese reto. Él también sufrió de depresión, hermanos, se desanimaba porque él no entendía por qué él vino a este mundo, hermanos, sin piernas y sin manos. ¿Se imagina eso? Nick constantemente pensaba que, hermanos, él era diferente a los otros niños. Él podía mirar la diferencia entre él y sus compañeros. Él cuestionaba, hermanos, su propósito en la vida, o si tal vez si tenía un propósito o no en este mundo. De acuerdo con Nick, él pudo tener victoria, hermanos, escuche esto, él pudo tener victoria con las luchas que él se enfrentaba, porque, hermanos, él tuvo la fe en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Él tuvo la pasión, hermanos, de creer en un Dios todopoderoso, hermanos, que sabe por qué Él hace lo que Él hace. Alabado sea el nombre de Jesús. Su familia, hermanos, y amigos que Él ha podido tener en su vida, lo han inspirado, hermanos, a este hombre a seguir adelante. Escuche esto, hoy este hombre, Nick Vujicic, es un evangelista que le ha dado vuelta al mundo, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está casado, hermanos, y tiene 4 niños, imagínense. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo que para el hombre es una discapacidad, hermanos, para Dios, hermanos, eso es lo que Dios usa para glorificar su precioso nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios esta noche? Alabado sea el nombre de Jesús. Este hombre, hermanos, mucha gente no puede ni nadar teniendo manos y piernas, hermanos, y brazos. Pero si usted mira videos que él tiene, él puede nadar aún sin piernas y sin brazos, sin manos, hermanos. Él ha aprendido a disfrutar de la vida que Dios le ha dado, hermanos. ¿Todo por qué, hermanos? Porque tuvo fe que Jesús le ha dado un propósito en esta vida, hermanos, a pesar de las circunstancias que él tuvo que pasar. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay límites, hermanos, en lo que este hombre ha podido hacer, aún en su discapacidad que él tiene. No hay límites. Los planes, hermanos, que Dios tiene para nosotros en esta tierra, creo que escuche esta tarde, son muy específicas, hermanos, y tienen propósitos en todo lo que nosotros atravesamos en esta vida. Solo piensa en esto, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:4. Dice que según nos conoció o nos escogió Él antes de la fundación, hermanos, del mundo. Quiero que usted medite en eso. Antes que Dios creara las montañas, los ríos, los océanos, antes que Dios creara, hermanos, el universo,
Dios ya nos tenía a usted y a mí en su pensamiento, hermanos. Mediten eso esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Él ya sabía, hermanos, en qué familia usted y yo íbamos a nacer. Él ya sabía qué color de ojos íbamos a tener, hermanos. Él ya sabía quiénes iban a ser nuestros padres, nuestros hermanos o hermanas, hermanos. Cada detalle, hermanos, de nuestra vida, Dios ya lo había planeado mucho antes, hermanos, que nosotros viniéramos a este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor, hermano, le dice a Jeremías, Jeremías, antes que te formase en el vientre, dice, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y noten lo que dice Jeremías, porque Moisés dijo lo mismo, hermano, cuando Dios va y le dice, Moisés, te he escogido para que vayas a liberar al pueblo. Y lo primero que hacemos, hermanos, bueno, yo levanto mi mano, lo que primero que hacemos es decir, Señor, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Vengo, hermanos, empezamos a ponerle excusa a Dios. Vengo de un rancho en México, en Guatemala, en Honduras, y Dios, ¿qué no soy yo, Dios, el que te está mandando, Moisés? Y Jeremías, hermanos, cuando Dios le dice, antes que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí. Jeremías, note lo que dice. Dice, Señor Jehová, he aquí, dice, no sé hablar, porque soy niño. Note lo que el Señor le dice en Jeremías 1, 5 al 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Dice, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Alabado sea el nombre de Jesús. Él ya, hermanos, nos conocía y tenía planes para nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, podemos decir, yo solamente vine a este mundo a sufrir. Yo he escuchado, hermanos y hermanas decir, yo he pasado por muchos problemas, solamente nací para sufrir. Y a lo mejor, hermanos, sí has pasado por situaciones, por tribulaciones, por enfermedad, por dolor. Sí has pasado, hermanos. Pero eso no es para que tú te sientas como si Dios no está contigo, hermanos. Es para que tú levantes la mirada al cielo y digas, yo honro y glorifico al Rey de Reyes y Señor de Señores, aún en medio de esta prueba, hermanos. Pablo rogaba a Dios, quítame este aguijón de mi carne, Señor. Señor, no aguanto ¿cuánto hemos hecho lo mismo, hermanos? Señor, ya no aguanto este dolor, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto esta queja, estamos quejándonos delante de Dios. Y el Señor le dice al apóstol Pablo, no, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, yo no sé si eso te alegra esta tarde, hermanos. Porque si estamos pasando por luchas y pruebas, hermanos, nos debe de alegrar que Dios nos está pasando por un proceso. Pero vamos a salir, hermanos, como cuando sale el oro, cuando lo exponen al fuego, hermanos, quita todas las impurezas y sale un oro puro, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo le hago esta pregunta esta tarde, hermanos. Muchas veces hay gente que dice, pues yo no veo el propósito de Dios en mi vida. Yo no sé lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo le hago esta pregunta, hermanos. ¿Usted está leyendo la palabra de Dios? Porque si estamos buscando, hermanos, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, hermanos. Y si usted, la respuesta que usted me da esta tarde es no, yo le hago esta pregunta. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, yo le hago esta pregunta: oiga, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Aleluya. Y la vida de Moisés, hermanos, nos demuestra, es hermoso cuando te metes a la palabra, hermanos. Dios te empieza a revelar cosas que nunca habías visto. Y la vida de Moisés, hermanos, es hermosa, porque quiero iniciar, hermanos, al final de la vida de Moisés. Si me acompaña ahí, vamos a Deuteronomio, capítulo 34. Téngame paciencia, quiero
darle esta palabra que Dios puso en mi corazón. Deuteronomio 34:7, vamos ahí. Quiero, antes de hablar de la vida de Moisés, quiero hablar al final de la vida de Moisés. Porque algo muy cierto, hermanos, es que Dios nos trajo a este mundo y tenemos una fecha de nacimiento, pero también al final vamos a tener una fecha de cuando vamos a morir. Y aquí en el Deuteronomio 34:7 dice la escritura: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, dice, ni perdió su vigor. Amén. Podemos ver algo en la vida de Moisés, hermanos, que este hombre vivió su vida en 3 etapas. Quiero que escuche esto. Moisés vivió su vida en 3 etapas. Los primeros 40 años, hermanos, Moisés estuvo en Egipto como uno de los príncipes de Egipto. Amén. Luego los siguientes 40 años él estuvo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Cuántos aman a los suegros? Amén. Yo sí lo amo a mi suegro. Ahí, hermanos, Moisés conoció a su esposa, a Séfora. Ahí tuvo por primera vez a su hijo. Pero lo más importante, hermanos, que en la segunda etapa de la vida de Moisés fue que él conoció al verdadero Dios. El Dios de Abraham, hermanos, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Fue en la segunda etapa, hermanos, de la vida de Moisés donde Dios inicia el plan que tenía para Moisés. Es decir, el llamado de Dios, de parte de Dios, a la vida de Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y la última parte de la vida de Moisés, hermanos, fue cuando él guiaba al pueblo de Israel. Dice la escritura que por 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Amén. Ahora vamos al inicio. Ya le hablé sobre el final. Vamos al inicio de la vida de Moisés. Amén. Dice la palabra de Dios que se levantó otro rey en Egipto que no había conocido lo que José había hecho por Egipto. Esto es en el primer capítulo de Éxodo. Este nuevo rey, hermanos, se levantó y puso a los israelitas en esclavitud. Conocemos la historia, está en Éxodo capítulo 1, si me quiere acompañar. Vemos que el ambiente donde los padres de Moisés no era algo agradable, porque Jocabed, hermanos, la mamá de Moisés, se encontraba embarazada durante esa etapa. Quiero parar ahí un poquito. Quiero que medite que la mamá de Moisés, en la etapa que ella estaba embarazada, no era una etapa muy agradable, hermanos, para esta mujer y su marido. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque eran esclavos, estaban en esclavitud. Más aparte, el rey de Egipto mandó matar a todos los niños que fueran varones, porque él miraba que entre más afligía al pueblo, más crecía, hermanos, la cantidad de hebreos que nacían. Y leemos ahí, vamos a Éxodo capítulo 2, verso 1 al 10, para dar esta introducción al mensaje. Éxodo capítulo 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso. Note que cuando Dios pone su mano sobre una persona, ya la gracia de Dios está sobre esa persona o ese bebé en el tiempo. Dice que le nació y le dio a luz un hijo. Dice, y viéndole que era, ¿qué dice la palabra? Hermoso. Le tuvo escondido ¿cuántos meses? 3 meses, dice la escritura. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrusal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le había de acontecer. Y la hija de Faraón, note que cuando Dios ya tiene un plan, hermanos, Dios siempre va a cumplir su propósito. La hija de Faraón, versículo 5, descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya, dice, a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño,
Y aquí que el niño lloraba. Imagínense la escena, un niño de 3 meses llorando porque quizás tenía hambre. Lloraba este niño y esta mujer lo tomó a ese bebé y teniendo compasión, versículo 6, de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y créamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10, quiero que note esto. Muchas de las veces pensamos que, el nombre que tenemos, cada uno de nosotros fue ya de parte de Dios. Pero el nombre de Moisés, hermano, no se lo puso su mamá Jocabed. El nombre de Moisés se lo puso la hija del Faraón. Versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés. ¿Quién le puso el nombre? La hija del Faraón, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Dios, hermanos, en su plan perfecto, guió esa carrizal, esa canasta a la hija del Faraón ese día. En la segunda etapa de Moisés vemos, hermanos, que huye de Egipto por haber matado, dice la escritura que mató a un egipcio. Amén. Moisés cruzó el desierto y finalmente llega a la tierra de Madián. El libro de Éxodo capítulo 2 versículo 21 nos relata la historia. Ahí Jetro, dice la palabra, que le dio a Séfora por mujer, y nace el primer hijo de Moisés, que le puso Gersón, porque dijo Moisés, note lo que dijo Moisés: forastero soy en tierra, dice, ajena. Éxodo capítulo 2 verso 21 al 22. Pero la cosa, hermanos, más importante que sucedió en esa segunda etapa de la vida de Moisés en Madián, no solamente fue que pudo casarse por primera vez y poder ver y cargar un hijo suyo en sus manos, sino que por primera vez Dios, hermanos, dice la escritura que Dios se apareció en una zarza ardiendo. Amén. Yo me imagino a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, cuidándolas, porque a lo mejor el suegro lo iba a regañar si perdía una, no sabemos. Pero de repente, hermanos, que mira el monte y ve una zarza ardiendo y le llama la atención. Amén. Éxodo capítulo 3 del 1 al 11, acompáñenme ahí. Estamos viendo la vida de Moisés. Dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que dice la escritura es monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y note lo que le dijo el Señor: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, versículo 5, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, dice, tierra santa es. Y por primera vez Dios se manifiesta en la vida de Moisés de una manera poderosa. Versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10 dice: ven,
Por tanto ahora dice, y te enviaré. Ahí está el llamado de Dios de parte de Dios. Ve y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Pero me quiero enfocar en el versículo 11, hermanos, que muchas de las veces hacemos lo mismo que dice Moisés aquí. Dice el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios respondiéndole a Moisés, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hasta ahí, hermanos. Dice una pregunta a Moisés a Dios. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, hermanos, quiero que usted entienda que nos estamos poniendo en problemas o metiendo en problemas, porque Dios no necesita que nosotros le digamos a Él lo que podemos o no podemos hacer. Porque Moisés le dice, ¿quién soy yo para sacar a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Hermanos, Dios ya sabía quién era Moisés. Yo ya había guiado a Moisés hasta ese punto, hermanos, cuando él miró la zarza ardiendo y sabía que iba a tener ese encuentro con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y muchas de las veces, hermanos, hacemos lo mismo usted y yo. Porque muchas de las veces, en vez de ir a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi plan que tú tienes para mi vida? Vamos y le preguntamos, hermanos, a gente que no tienen conocimiento del propósito de Dios. Y hacemos lo mismo. Oiga, ¿por qué estoy aquí? Quizás usted le ha preguntado a alguien, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Será, hermanos, que Dios quiso que usted viniera a este lugar, a esta tierra, y lo conociera simplemente para que se estuviera sentado en las bancas y no hablara y testificara de Él? Quizás creerá usted, hermanos, que Dios quiere que usted viera su vida y se retire y vaya, hermanos, y goce de su vida. Hermanos, eso es lo que el mundo hace. Y yo no estoy diciendo que usted no puede disfrutar a su familia, a salir, a conocer nuevos lugares, hermanos, eso está bien. Pero la vida, hermanos, consiste más de lo que nuestros ojos carnales podemos ver. Consiste más, hermanos, de lo que estamos viendo aún en una situación como esta pandemia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me quiero enfocar, hermanos, en Éxodo capítulo 4, verso 10. Porque ahí inicié, antes de iniciar esta predicación, Éxodo 4:10. Noten lo que Moisés le está diciendo a Dios, hermanos. Moisés diciéndole a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil hablar o fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla, torpe de lengua. Versículo 11, noten lo que dice el Señor. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En otras palabras, hermanos, el Señor le está diciendo a Moisés, no hagas excusas para ir a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Moisés, hermanos, él apelaba que era tardo de hablar. Señor, yo tartamudo, yo no sé hablar, yo no puedo hablar por ti. Quiero decirte algo muy claro, hermanos. Dios no anda buscando tu habilidad, Él ya la sabe. Dios anda buscando a alguien con un corazón, hermanos, con pasión, un corazón que lo ame a Él sobre todas las cosas, un corazón, hermanos, que se quebrante cuando escuche la voz de Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres, hermanos, que sean portadores de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés, hermanos, no se estaba dando cuenta que Dios lo estaba preparando, hermanos, para un llamado poderoso, hermanos. Quiero que usted medite en algo. Moisés era un instrumento poderoso en las manos de Dios. Él habló con Dios cara a cara, hermano.
quiero que usted medite en eso. Este hombre, cuando bajaba de la montaña, porque él experimentaba algo, hermanos, que nadie en este mundo ha experimentado, que la gloria de Dios, hermanos, su rostro brillaba tanto que se tenía que cubrir, hermanos, la cara, porque brillaba tanto por el tiempo que él estuvo en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a lo mejor usted se pregunta esta noche, hermano, pero yo no tengo habilidades, yo no sé hablar, yo no fui a la escuela. Hermanos, Dios no está interesado en lo que usted pueda hacer. Si vemos la Biblia, hermanos, Dios cuando escoge a hombres y mujeres, no son hombres y mujeres perfectas, hermano. Él escogió a Abraham, hermanos, escogió a Moisés, escogió a David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, pero David le falló y Dios lo restaura, lo levanta. Dios escogió a Jeremías, hermanos, que deseaba morirse por la aflicción, hermanos, que él sufría, por predicarle la palabra a la gente, por decirle están mal, están nomás viviendo una vida de rutina. Y sabe que la gente lo que hacía, hermanos, lo afligían porque hablaban la verdad. Dios levantó, hermanos, a Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, hermanos, y dudó de su llamado. Dile, vayan a decirle aquel, el de que les hablé, si él es o esperamos a otro. Él dudó, hermanos, que Jesús era aquel que había de venir. Y finalmente Dios llamó, hermanos, a un hombre que perseguía a la iglesia, hermanos. Un hombre que mataba a los hermanos, que consintió en la muerte de Esteban. Pusieron las ropas, dice, a los pies de Saulo, hermanos. Pero cuando Dios tiene un propósito, hermanos, no importa quién se oponga a hacer la voluntad de Dios, siempre Dios va a hacer algo. Y le digo por qué, hermanos, porque cuando nos ponemos en las manos de Dios, somos instrumentos para Dios. Y muchas de las veces, hermanos, no van a ser gente que usted esté de acuerdo que Dios los use. Porque quizás el borrachito que usted mira en la calle, o el drogadicto que se está inyectando heroína, hermanos, quizás para nosotros es abominación. Pero usted no sabe que alguien va a ir a predicarle, o a lo mejor usted va a ir a predicarle la palabra, y esa persona Dios lo levanta, hermanos, y lo hace un portador de su gloria. Dele palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ananías hizo lo mismo. Ananías ve a orar por Saulo. Señor, ese hombre ha matado a tu pueblo, nos persigue, nos mata. ¿Y qué le dice el Señor a Ananías en Hechos capítulo 9, verso 15 al 16? Hechos 9, 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y note lo que dice el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, dice, padecer por mi nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo le hago una pregunta esta noche. Todos los hombres que le mencioné, hermanos, desde Abraham hasta el apóstol Pablo, ¿sufrieron? ¿Se desanimaron? ¿Tuvieron luchas y pruebas? ¿Cuestionaron, hermanos, su existir y su propósito en la vida? Yo le puedo hacer otra pregunta, hermanos. Todo eso que estos hombres pasaron ¿impidió que Dios hiciera la voluntad en sus vidas? No. Y le digo por qué, hermanos. Porque las luchas y las pruebas, las situaciones que pasamos en la vida, hermanos, el propósito de Dios es para que nosotros nos humillemos delante de Él. Porque cuando nuestras rodillas están más pegadas al suelo, hermanos, cuando todo va bien, gloria a Dios. Pero cuando somos más poderosos,
es cuando estamos de rodillas. Es cuando estamos clamando a un Dios vivo. Donde no hay nadie, hermanos, ahí no están las hermanas, no está el pastor, no están los ministros, ahí no hay nadie, hermanos. Cuando estás hincado y estás diciendo: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Y quizás piensas: no tengo propósito en la vida, Dios solamente me trajo a este mundo para sufrir. Hermanos, quiero que pares de pensar así esta noche. Y que hagas un cambio en tu manera de pensar y que digas: lo que estoy pasando tiene un propósito delante de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el destino, hermanos, final de las luchas y las pruebas que pasamos es que Dios nos quiere llevar a la tierra prometida, hermanos, a la nueva Jerusalén. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés, hermanos, por 40 años caminó con el pueblo. Y el Señor, hermanos, el Señor se cansó de mirar a este pueblo. Dice que era pueblo de dura cerviz. No hacían caso. Y el Señor dice finalmente: hasta aquí llegaron. Todos de 20 años para arriba, excepto dos que eran Josué y Caleb, todos van a morir en el desierto. Van a atravesar el desierto por 40 años, por cada día que fueron a espiar la tierra prometida, hasta que el último cuerpo muera en este desierto, porque los que van a entrar a la tierra prometida no van a ser los que salieron de Egipto, hermanos, porque la mentalidad de los que salieron de Egipto todavía seguían pensando en Egipto. Dios les mostraba su gloria, les mostraba la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, pero ellos volteaban hacia atrás y se recordaban de los alimentos. En aquellos lugares comíamos, nos saciábamos de pepinos, de pescado, hermanos, se recordaban. Y Dios, se imagina, Dios tenía un propósito más grande para ellos, pero dice: hasta aquí. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos caminado en círculos por 40 años. Hemos caminado y quizás no hemos encontrado, hermanos, el propósito, pero esta tarde yo te digo, hermanos, que es tiempo que dejes de caminar en círculos. Es tiempo que pongas la meta y la mirada en Cristo, hermanos, esta noche, en su palabra, hermanos, que Él tiene propósitos para tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés, hermanos, dice la palabra de Dios, por haber desobedecido al Señor, lo frustraron a Moisés, hermanos. No lo juzgue, que solamente los líderes saben la presión que es llevar un pueblo. Se imaginarán miles de gente, hermanos, quejándose: no, tengo sed, tengo hambre, ¿por qué no sacaste? Y Moisés ya no aguantó. El Señor le dijo: háblale a la piedra la segunda vez. Moisés agarró y golpeó. Y por causa de eso dice la palabra que Moisés le dijo al Señor: no vas a entrar a la tierra prometida, te voy a permitir verla. Y Moisés subió a la montaña y vio la tierra prometida. Dice: pero vas a poner a Josué, que te va a reemplazar a ti. Vas a poner manos sobre Josué y vas a declarar una bendición. Oh, santo eres, Señor. Gloria a Dios. Oh, santo. Gloria a Dios. Oh, recibimos, Señor. Dijo el Señor: ya no vas a llevar a este pueblo. Ahora Josué va a estar en tu lugar. El propósito de Moisés, hermanos, cuando vio esa tierra prometida y la vio y pudo contemplar, hermano, la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y sabe que el propósito de Moisés ese día terminó, porque ese día el Señor lo recogió. Su cuerpo nunca lo encontraron, el Señor lo escondió. Pero el propósito de Moisés, hermanos, se cumplió en su vida. Un hombre que no sabía hablar, que tartamudeaba, hermanos, pero que se dejó usar por la mano de Dios.
Termino con esto, Deuteronomio 34, ahí donde iniciamos. Deuteronomio 34, alabado sea el nombre de Jesús. Versículos 7 al 12. Así termina la vida de Moisés. 34:7, era Moisés de edad 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y ahora vemos al nuevo líder levantarse. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más, dice la Escritura, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de Israel. Quiero que usted entienda, hermanos, que todo tiene su propósito. Todavía nos queda mucho que hacer para la honra y gloria de Dios. Y termino con esto. Ya que ha conocido cómo realmente buscar cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano. Usted no mire su situación, usted mire la grandeza de Dios que usted sirve. Y termino con esta pregunta. Oiga, ¿por qué estoy aquí? Debe su lugar en dirección del Espíritu Santo, amén.